Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El Señor les bendiga mucho. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Habíamos quedado en el capítulo 1, versículo 5, y vamos a compartir lo que tenemos, el texto, y aquí estamos. Habíamos visto que eh, en el principio hablaba de alguien, para empezar, hablaba de alguien o de algo que decía Juan cuando escribió estas escrituras. Él quiso revelarnos a nosotros que Jesucristo, que lo va a mencionar después, que Jesucristo es aquel quien estaba profetizado. Y Juan, el discípulo, no Juan el que bautizaba, él escribe todo este relato y escribe para dejar testimonio. ¿Ya? Entonces, él había dicho que, que desde el principio él era la palabra. Y la palabra era con Dios, o la palabra estaba con Dios, en una relación íntima con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ya? Y no los había dejado, no los había quedado muy claro. Lo fuimos desarrollando, ¿ya? Y aquel es la palabra que en el principio era con Dios. Entonces dice, aquel que es la palabra era en el principio con Dios. Y todo lo que fue hecho, ¿cierto? Todo fue hecho por Él. Es decir, nada de lo que fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Como en otras versiones dice que la luz vino a este mundo, pero las tinieblas o la oscuridad no las recibió. No lo recibió a Él. Entonces, estamos hablando que empieza a dar pequeñas iluminaciones con respecto a quién está hablando, a qué se refiere. ¿Ya? Vamos a leer un poco más. Por aquí también tengo otro texto para compartir. Como parafraseado lo escribí en otro lado, pero lo podemos también lo podemos ver a continuación. Dice el versículo número 6, dice, hubo un hombre enviado por Dios, ¿ya? Cuyo nombre era Juan. Este Juan no es el mismo Juan que escribe este libro, sino que es Juan el que bautizaba. Lo dice también. Este vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz, a fin de que para que todos creyeran por medio de él. Y él no era la luz, sino que estaba para dar testimonio acerca de la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Hasta por aquí lo podemos dejar. Y aquí en el versículo número 9 habíamos quedado. Quedemos. Ya, entonces podemos ver que dice que empieza a contar la historia, el relato sobre la vida de alguien. Este Juan que escribió este relato menciona a Juan Bautista, el que bautizaba. Lo menciona y dice que aparte de lo que vimos en los primeros 5 versículos, ¿cierto? Que había una palabra o alguien que era la palabra, que estaba desde el principio, que tenía una relación con Dios y que era Dios, ¿cierto? Y que después era la vida y que la vida también era la luz que nos iba a dar la iluminación a nosotros. Esa persona resplandece y las oscuridades no las recibieron. Pero aparte dice que también vino un hombre que vino a dar testimonio de esa luz que va a venir o que vino. ¿Ya? Entonces, su nombre era Juan Bautista. Vino para dar testimonio acerca de esa luz. Y nos estamos refiriendo también a alguien, a fin de que todos creyeran en él. ¿Por medio de qué? Del testimonio que está dando Juan. ¿Ya? Porque dice que él, Juan,
se refiere a Juan, el versículo número 8, él no era la luz que iba a venir, o que vino, para nosotros que vino, pero para ellos que iba a venir, sino que estaba para dar testimonio acerca de lo que iba a venir, acerca de aquel que iba a venir. La luz verdadera. Recordemos que cuando se menciona luz, siempre va a mencionarse la iluminación. ¿De qué? De una verdad que se sobrepone a una mentira o, entre comillas, a veces le dicen oscuridad, lo que es la ignorancia. Esta verdad verdadera viene para iluminarnos acerca de la ignorancia que tenemos nosotros de cómo vivir en el reino de Dios o cómo podemos acercarnos al reino de Dios, porque de ahí viene la palabra evangelio, ¿ya? Que es una buena noticia de que nosotros, estando en oscuridad, podemos sernos partícipe ahora, podemos entrar por medio de aquella luz que viene a nosotros, que nos es revelada, y aquella persona nos puede llevar al reino de Dios estando nosotros en tinieblas. Entonces dice, la luz, versículo número 9, la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. ¿Ya? Él estaba en el mundo, dice. Y el mundo que fue hecho por él, porque estaba en el mundo que fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Él vino a lo suyo, a su propósito, y los suyos no lo recibieron. ¿Ya? ¿Por qué los suyos no lo recibieron? ¿A qué se refiere con que los suyos no lo recibieron? ¿Y qué se refiere con que él vino a lo suyo? En la profecía estaba anunciado que iba a venir el Mesías para un pueblo de Israel que estaba acentuado ahí en el Jordán, en toda esa región, y que teniendo las palabras de Dios, teniendo las profecías, tenían que haber estado preparados para poder recibirlo. ¿Ya? Pero cuando vino Jesús, o más bien cuando vino esa luz verdadera a este mundo, no tuvieron la capacidad de poder discernir quién era. Y tampoco pudieron discernir que manifestándose, entender que Él era el escogido de Dios. ¿Ya? Ellos no lo vieron, por eso dice que el mundo no lo conoció. Y que los suyos no lo conocieron, porque era el pueblo de Israel, los sacerdotes, los que estaban en el templo, los levitas, quienes tenían que haber tenido los ojos espirituales abiertos para poder recibirle o para poder también decir, hemos hallado al Mesías, y no lo hicieron. Entonces vamos a seguir. Versículo número 12. Pero a todos los que lo recibieron, y quiero decirte a ti también, que todos los que los van a recibir y los que los reciben ahora en sus vidas, a los que creen en su nombre, dice, y nombre también es sinónimo de carácter de Dios y de autoridad de Dios, ¿sí? A ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, o les dio el poder también de ser ellos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Después nos menciona algo importante, dice, los cuales no fueron engendrados. No es una herencia por ser nacidos de hombre. No se va entregando así como pensaban los israelitas, que por ser descendientes de Abraham, ¿cierto?, tenían garantizadas ciertas cosas. ¿Ya? Y vuelve a recargar, perdón, dice, no por sangre, significa que no de linaje humano, ni
por el deseo de la carne, o sea, ni por la voluntad de hombre, ni por la voluntad de varón, sino, escuchen muy bien, sino por la voluntad de Dios. Esos son hijos de Dios. Los hijos de Dios, para ser ellos, recuerden aquí, a ellos les dio el derecho de ser ellos hijos de Dios. ¿A quienes? A los que creen en su nombre, ¿ya? En su nombre, y los que nacen por la voluntad de Dios, ¿ya? Ahora quisiera compartirles a ustedes también, por aquí lo tengo, el otro texto, y traté de escribirlo paralelo para poder entenderlo un poco mejor, ¿ya? Voy a hacer, acá estoy compartiendo, acá lo tengo, estamos en el versículo número 6. Y dice también, nuevamente vuelvo a repetir, hubo un hombre enviado por Dios, que su nombre no era Juan. Y Juan, en hebreo es Yohanan, que significa gracia de Dios. ¿Ya? Acá podemos ver también que dice, este hombre vino para ser testigo, para testificar sobre la luz y para que todos puedan creer en él. Pero este Juan no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz, porque la luz verdadera, acá dice, porque la luz verdadera que brilla para todos los hombres viene a este mundo. Aquí lo vamos a destacar para que quede marcadito. Y él estaba en el mundo, o en este mundo, y el mundo que fue hecho por él. Pero aquí lo más penoso del mundo. El mundo que él creó, esto es lo más triste. No lo conoció. Vino a su propósito, a cumplir su propósito, podríamos ponerle. A cumplir su propósito, y y los suyos no lo conocieron. No los conocieron. Y los suyos no lo conocieron. Ya, y lo que le mencioné yo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces cada vez nos empieza a quedar un poquito más claro a lo que se refería Juan con los primeros 5 versículos, cuando nos decía que, no muy directamente nos decía que Él era la palabra, luego dice que en Él estaba la vida, y después dice que era la luz, y después nos dice que Juan Bautista lo anunciaba, proclamaba que, que para que ellos testificaba, mejor dicho, el Juan el Bautista testificaba acerca de la luz para que todos crean en su testimonio, ¿ya? Y, eh, y las personas que tenían que haber creído en él no lo recibieron, no le conocieron, y a todos los que sí le conocieron, los que sí lo recibieron, se les fue dado este poder tremendo de ser hijos de Dios, que no tiene nada que ver con respecto a tener una heredad genéticamente, ¿cierto? A haber nacido israelita, tampoco tiene mucho que ver, y tampoco se puede hacer a la fuerza por voluntad de un ser humano. Después en la próxima clase vamos a seguir con esto,
los versículos. Vamos a partir del versículo número 14, ¿ya? Y vamos a ver cuánta iluminación nos entrega la palabra de Dios, cómo se va desarrollando también el texto, no solamente como una historia, sino que en las cosas que nos está entregando, ¿ya? Y también que sea siempre esperando que, que sea de bendición para nuestras vidas, que sea de edificación, que la podamos aprender y que el día de mañana también podamos enseñar, ¿ya? Por ahí, eh, quizás no estoy dando muchos datos de qué libro, de qué año se escribió este libro, eh, no sé, cuándo se estuvo en el canon, qué otras cosas pueden, datos, números que dan, que tú puedes encontrar. Hay videos de hermanos que ya tienen ese trabajo. eh, y quiero darle otro enfoque, no quiero dedicar solamente en eso, en datos, en datos, en datos, en datos, y al final dejar el texto de lado, sino que enfocarnos más en el texto y en la riqueza que nos pueden entregar, ¿ya? No buscando cosas mágicas dentro del texto, sino que tratando de hacer una buena interpretación cristocéntrica y que sea también, que nos vaya dando también luz, esa luz que necesitamos, que sirva para edificar, que sirva para fortalecer nuestra fe también. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga mucho y también que eh, este conocimiento también sea para crecer en el Espíritu. Chao, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós.